bienvenidos a Hoy Amor ein Schnitzel. Yo soy Daniela, soy una mexicana casada con un alemán y actualmente tenemos 2 hijos. Y bueno, en este episodio les quiero contar cómo fue mi embarazo y mi parto en Alemania, porque fue muy, pero muy complicado. Tuve muchos retos que enfrentar, por ejemplo, el idioma, la burocracia, la manera de pensar de los alemanes tan distinta y muchísimo más. Así que si les interesa, los invito a que se queden y bueno, comenzamos. Bueno, yo en el año 2023 me embaracé, pero para que entiendan un poquito mejor la situación, les voy a contar un poco antes de mi embarazo. Yo sufría de SOP, que significa el síndrome del ovario poliquístico. Es una enfermedad que lo diré de manera más simple, que hay mujeres que generan más hormonas masculinas y tenemos muchos problemas de piel como acné. También, en mi caso tenía muchos problemas con mi peso y problemas con mi periodo. Eso es lo principal y la fertilidad. Y bueno, yo estuve mucho tiempo luchando contra eso. Mi esposo y yo intentamos tener hijos, embarazarme, lo cual fue muy complicado ya que yo iba a varios médicos, tomaba tratamientos hormonales y nada me funcionaba. Entonces llega un punto que te cansas, te desilusionas, es un cansancio físico y emocional. Te pega el hecho de que intentas y siempre ver ese negativo es muy triste. Un familiar me comenta sobre una persona que hace curaciones por medio de la Virgen de Guadalupe y por medio de remedios de plantas, de hierbas. Y la verdad en ese punto dije, no pierdo nada, no me ha servido nada, como que ya estaba mentalizada, ¿saben? Que no iba a poder ser mamá, pero dije, no pierdo nada, es mi último intento. Y no sé si fue casualidad, pero sí, gracias a esta persona o después de todo esto me embaracé y la verdad fue un embarazo sorpresivo. ¿Por qué? Porque yo no creía al principio, yo estaba incrédula porque sí dije, si un médico no pudo, no creo que un señor que venga a decir que hace estas curaciones y tomar estas hierbas va a funcionar. Entonces sí estaba muy incrédula. No le dije a mi esposo porque si hubiera dicho, estás loca, ¿cómo visitas a personas que no son médicas? Ya que los alemanes son muy cuadrados en ese aspecto, no creen en esas cosas. No todos, no generalizo, pero en mi caso fue así. Como les digo, muy sorpresivo. Y cuando nos enteramos, el primer problema o el primer reto que enfrenté fue encontrar un ginecólogo. Se escucha muy sencillo, pero en Alemania es un gran problema encontrar a un ginecólogo que te dé una cita pronta. No es tan sencillo. Cuando yo hablé a una ginecóloga me daban cita 3 semanas después estuvimos buscando a muchos y era lo mismo. El problema es porque no hay muchos profesionistas en Alemania, entonces los que están muy saturados y eso sí fue un problema porque yo quería confirmar que estuviera embarazada y pues empezar, ¿no? A hacer todos los procedimientos necesarios para saber que mi bebé estaba bien, ¿no? Pues busqué y la madrastra de mi esposo, su amiga era ginecóloga, bueno, es ginecóloga y bueno, gracias a la madrastra de mi esposo encontré una ginecóloga porque era su amiga. Me dieron cita para una semana después y bueno,
Cuando fui con esta ginecóloga me dieron un documento muy importante que en Alemania le llaman el Mutterpass. El Mutterpass es un librito donde llevas todos tus controles de embarazo, tu tipo de sangre, tus ultrasonidos, o sea, todo. Entonces, bueno, ya teniendo mi ginecóloga, ella me preguntó si ya tenía una matrona y yo le dije no, porque no esperaba todo esto. Y mi ginecóloga sí se enojó, me dijo, ¿cómo es posible? Y yo decía, bueno, ¿por qué se enoja? O sea, me acabo de enterar que estoy embarazada. Y me contó mi esposo que en Alemania, antes de embarazarte, debes ya de tener una ginecóloga, tu matrona y si es posible un hospital. Sí, para mí fue muy loco y hasta cierto punto fue ilógico, porque dije, ¿cómo? O sea, ¿qué pasa con estas mujeres como yo que no esperan un embarazo? Pues no es como que puedas planearlo, ¿saben? Entonces eso fue muy difícil, que en Alemania es lo primordial, planear todo antes de hacerlo. Y bueno, fue complicado porque como les digo, pues no hay muchos profesionistas, de hecho contratan muchos extranjeros por lo mismo. Entonces estuve buscando quien me pudiera apoyar y mi suegra me encontró su matrona que fue de ella y que son amigas. Y bueno, ella al principio no quería porque decía que estaba muy llena de pacientes y que el otro reto que enfrenté fue el idioma. Yo en ese momento no sabía nada de alemán. Siempre me he comunicado con mi esposo en inglés y para mí fue algo muy frustrante porque dije, ¿cómo me voy a comunicar? O sea, ¿qué va a pasar? Y ella obviamente solo hablaba alemán y sí fue muy difícil. Mi esposo me ayudó a hacer traducciones y la verdad yo en ese momento dije no puedo seguir así y comencé pues yo solita a estudiar, me compré un libro, hice ejercicios y me aprendí o estudié todo lo médico, cómo se dice me duele esto, cómo se dice lo otro, o sea, yo quería ir preparada para mis citas, para el hospital y todo esto, ¿no? Pero bueno, la conozco, tienes que tener muy buena relación con pues, tu matrona porque podría decir que es la persona más importante, o sea, tu ginecólogo y ella trabajan de la mano. Fue difícil crear un vínculo con ella por el idioma, porque pues sí son más fríos los alemanes, no es como en México. Entonces, bueno, yo tengo que regresar a México y cuando regresé pues decidí continuar aquí mis controles porque yo decía, me siento más cómoda, con más confianza, estar con mi ginecólogo que habla mi idioma y que cualquier duda pues me la va a responder y voy a entender, ¿no? Mi esposo se queda en Alemania trabajando y pues yo me tengo que regresar aparte por unos temas laborales y de mi casa. Y bueno, me quedé en México con mi mamá. La verdad yo no tuve síntomas de embarazo, yo iba por la calle feliz. La verdad la gente dudaba, ¿saben?, de que estuviera embarazada. Pero bueno, teníamos un gran problema mi esposo y yo en ese momento y era el dónde va a nacer el bebé. Él quería en Alemania y yo quería en México. Yo tenía seguro y pues mi ginecólogo de toda la vida. De hecho yo platiqué con él y me dijo, mira, piénsalo porque en Alemania todo es muy diferente, o sea, no es como te lo imaginas. Y pues bueno, yo la verdad también por trámites burocráticos, porque iba a ser un poquito más laborioso darle la nacionalidad alemana a mi bebé, ¿no? Entonces, por ese motivo dije, me regreso. Yo le digo a mi ginecólogo que pues decidí tener al bebé en Alemania
y me dice, pues ya estás al límite del embarazo y si no te vas la próxima semana no te puedes ir. Entonces cumplo la semana 28, tomo un vuelo con escala y les juro que no fue nada agradable, fue muy difícil porque ya traía mi panza grande, estar en un solo lugar es muy incómodo, que mi esposo me pagó en una área pues no era business, pero tampoco era de turista, creo que es la que está en medio, no recuerdo el nombre bien, para pues yo también tratar de ir lo más cómoda posible. Ahora para mí no fue ningún problema en el aspecto de trámites, fue nada más la aerolínea me pidió que mi médico me diera una hoja de que yo estaba apta para volar y así fue. Vuelo a Alemania y bueno, para seguir mis controles tengo otro gran problema. Que mi ginecóloga se molesta porque me dice, es que te fuiste a México y yo no tengo en el Mutapass nada. Y a mí así no me funciona. O sea, si te hicieron análisis, si te hicieron ultrasonidos, a mí no me sirve porque no está ni en mi idioma. Entonces, en ese momento sí se puso pesada, no me quiso ya no me quería casi atender y pues mi esposo le tuvo casi que rogar porque le decía, no, pues cómo no la vas a recibir ya, si ya está a punto de nacer en unas semanas el bebé. Y bueno, la doctora pues molesta y como muy forzada decidió seguirme llevando mis controles y mi matrona pues también me estuvo haciendo mis visitas y fíjense que la matrona te ayuda mucho a hacer ejercicios, va guiando, te va preparando para el parto. De hecho yo había planeado que mi mamá estuviera en el parto con mi esposo y yo decía, yo quiero en una tina con agua. Yo había visto personas, influencers, ¿no?, que habían hecho todo este parto humanizado y bien romantizado. Y bueno, mi matrona me dijo, sí, como tú quieras, lo vamos a hacer tu parto. Si quieres en agua, es en agua. Si quieres en tu casa, en tu casa. No puedes escoger hospital porque obviamente no lo hiciste antes de tu embarazo. Y bueno, conforme van pasando, como les digo, ya te orienta todo esto. Y yo la verdad empecé a leer libros, o sea, traté de prepararme lo mejor posible para tener mi parto. Porque la verdad la gente lo romantiza y se te hace muy hermoso y muy sencillo y que todo es felicidad, pero no, yo les voy a hablar con la verdad en mi experiencia. Y bueno, va pasando, estoy en la recta final y llega mi matrona, porque las matronas te hacen visitas semanales. Y llega y me dice, oye, tengo un tema muy importante, ya se acerca la fecha y quiero saber si tú vas a querer la epidural, esta anestesia que te ponen para no sentir el dolor. Y yo la verdad dije, no, o sea, yo puedo con esto y más, no me va a doler porque yo había leído libros que eso era mental, que no dolía. Y mi esposo me dijo, oye, si no firmas, porque hay que firmar que tú aceptas que te apliquen la epidural, y si no firmas y la vas a querer al momento, no te la van a poner. Entonces me dijo, mira, piénsalo, firma por si sí, y ya si no, pues no pasa nada, ¿no? Yo la verdad, aparte de que, bueno, yo pensaba que iba a ser muy hermoso el parto, me asustaba la idea de que decían que dolía, ¿no? Mi mamá, mis tías, o sea, mucha gente me decía, no, duele horrible, me picaron mal y todo eso sí te causa un estrés, ¿no? Porque dices, ay, no, o sea, yo estaba muy asustada. Entonces, por ese motivo sí dije no, pero voy a firmar porque mi esposo me dijo, tú firma, por favor. Porque me da miedo que al momento me pidas y no lo van a hacer. Cuando eres mamá primeriza se te vienen muchísimos miedos, o sea, es algo te asustas mucho y más cuando estás sola en un país que no es el tuyo, que no va a estar ni tu mamá, o sea, es muy, para mí
Fue muy complicado las últimas semanas de embarazo porque yo estaba muy nerviosa, estaba muy ansiosa, sí estaba ilusionada, o sea, yo ya quería ver a mi bebé, pero también estaba cansada porque para mí fue cansada la panza, fue cansada no poder dormir bien, o sea, tuve muchos síntomas que ya no me sentía a gusto. Y la verdad es bien difícil también cuando no estás en tu país, donde no está tu familia contigo y te llegan y te asustas más, ¿no? Porque viene el tema del posparto y tú sola y quién te va a enseñar, que obviamente para eso está tu matrona, pero no hay como tu familia, como por ejemplo mi mamá, ¿no? Que yo decía es que con ella si tengo un problema, pues mi mamá me va a ayudar, pero no, estaba sola con mi esposo. Y bueno, el y bueno, llega el día en que rompo la bolsa, rompo la fuente y empieza mi calvario. Les voy a ser muy honesta. Les dije que yo no voy a romantizar nada. Me despierto mojada y la verdad al principio yo pensé que me había hecho de la pipí, pero no. O sea, también mi esposo me dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Ya no te aguantaste a llegar? Y yo decía, no, esto no es porque yo me paraba y seguía saliendo agua, agua, y no era algo que yo pudiera parar. Entonces le dije, no, no es pipí, definitivamente ya el bebé va a nacer. Y lo primero que hizo mi esposo fue marcar al hospital. Y yo me tuve que aliviar en un hospital público por lo mismo de que yo no pude reservar antes ni nada de esto. Pero yo la verdad iba muy tranquila porque dije, es Alemania, es un primer mundo, ¿qué me puede pasar, no? Marca y le dice, le preguntan que si tengo contracciones, cada cuánto. Y yo la verdad en ese momento no tenía dolor, yo estaba como si nada y me dijeron, no, ni vengas, no te voy a atender hasta que no tengas cada 10, cada 15 minutos puedes venir. O si hay un sangrado empiezo a tener contracciones, pero algo que me alarma mucho fue que empiezo a sangrar y me espantó mucho y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Estoy sangrando, entonces me dijo, no, vámonos al hospital. Llegué, me pusieron un monitor para ver cada cuándo venían contracciones, para ver cómo estaba el bebé, su pulso del bebé y pues me dijeron hay que esperar, estás dilatada en 3 centímetros, es muy poco, te voy a poner un antibiótico porque cuando ya el líquido amniótico está saliendo hay muchas posibilidades de que tengas una infección tú o tu bebé. Entonces sí me espanté porque dije, ay no, y la verdad fue difícil porque estábamos solitos mi esposo y yo en el hospital. Mi mamá iba a viajar, pero desafortunadamente yo compré su boleto en la fecha estimada de nacimiento y mi bebé se adelantó. Entonces estábamos solos, yo estaba muy asustada, empezaban dolores fuertes, les digo, estaba en 3 centímetros y llega mi matrona y me dice, ¿quieres agilizar el parto? Y dije, sí, por supuesto. O sea, yo ya quiero acabar con todo esto y me dice, te voy a inducir el parto. Te voy a dar un medicamento cada 4 horas y debes de ir dilatando más, haz ejercicio y todo esto. Entonces dije, bueno, empiezan a inducir el parto, empiezan los dolores más fuertes y bueno, pasa el primer día y me dicen, estás en 4 centímetros, hay que seguir induciendo para más rápido. Sigo y al día siguiente llego a 5 y me dice mi matrona, vas lenta, vas muy lenta, todo el tiempo tienes que tener este antibiótico. Y yo me empecé a estresar porque muchas personas me hablaban y me decían, oye, ¿ya te vas a aliviar? Y yo, pues no, voy en 5. Y me decían, es que leí, es que me dijo un ginecólogo que si pasan más de 24 horas se muere el bebé. Y yo la verdad estaba bajo mucho estrés porque dije, ¿qué va a pasar? O sea,
¿qué va a pasar si no nace el bebé, no? Pasa el segundo día y no hay más dilatación. La verdad, a partir del segundo día yo ya no dormía, yo ya no comía porque era el dolor muy constante y muy fuerte. Y bueno, en el tercer día yo ya le decía a mi esposo, quiero la cesárea, no me importa si tengo que pagar o tú tienes que pagar, a mí no me interesa, pero yo le suplico y le hablé a la matrona, yo ya no aguanto, yo ya quiero una cesárea, porque mi ginecólogo me dijo, oye, eso ya es para cesárea, o sea, ya el bebé está corriendo riesgo y se la están jugando muy feo. Entonces le hablo a mi matrona, le hablo a la ginecóloga y me dicen, no, aquí en Alemania no es así, no te voy a realizar una cesárea porque no hay motivo, tu cuerpo está hecho para eso y no, háganle como quieran, no hay cesárea. Yo dije, Dios mío, yo me quería en ese momento ya, o sea, a regresarme a México. Sí dije, ¿por qué demonios no me alivié en México? Porque allá me daba la opción de cesárea o parto, ¿no? Entonces ya en la noche, muy cansada del dolor, les pido la epidural. Yo sí le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ayúdame, yo ya no aguanto más. El dolor me está sobrepasando, no he comido, no he dormido. Quiero sentir un poquito de calma y poder descansar, ¿no? Me dijo sí, llamó a la anestesióloga, afortunadamente era una mexicana, fue así mi ángel de la guarda porque fue muy bonito hablar con alguien en español, con alguien de decirle me siento muy mal, estoy asustada. Ella fue muy linda. La verdad a mí no me dolió nada la epidural. No sé si era más mi cansancio ya de estar sintiendo tanto dolor o ella fue muy perfectamente. Esa noche pude descansar, pero llegó el cuarto día de parto. Me tuvieron que meter más y más medicamento para ya acelerar lo más rápido posible y afortunadamente ya después de unas horas en el transcurso de la mañana me dice una enfermera, ya, estamos en 10, el bebé ya va a nacer, me empieza a preparar. Mi matrona, para mi mala suerte, no estaba ya en turno, entonces me tuvo que tocar otra matrona del mismo hospital y la verdad ya con la epidural el parto pues fue agradable, sin tanto dolor y la verdad cuando nace mi bebé yo me quedé en shock. Y bueno, ya en medio de esta felicidad veo que vienen varios médicos, enfermeros y empiezan a hablar sobre que hay un problema y cuando vi a mi esposo llorar yo sí me asusté. Dije, ¿qué pasa? Es bien feo cuando no entiendes, estás sola, porque entendía muy poquito y como que mi esposo no quería decirme por miedo o por preocupación, pero pues obviamente le dice la ginecóloga que me tiene que decir y el problema era que no encontraban una parte de la placenta y que estaba desangrándome. Me dijo, mira, si no la encuentro te mueres por una infección y si te opero te vas a morir porque te estás desangrando. Me lo dijo así, crudo, real. Yo me quedo en shock. Sí me dio mucho miedo porque dije, no me puede pasar esto cuando ya tengo a mi bebé. Están muchos médicos en la sala de parto buscando, me hacían expulsar para ver si salía, no salía. Y pues miren, afortunadamente después de 40 minutos la encuentran. Yo la verdad mi alma descansa porque dije, ay Diosito, sí voy a poder vivir. Y bueno, me dice, y ya después de eso la encuentran, la empiezan entre varios médicos pues como a poner todas las piezas para ver que no se haya quedado nada dentro de mí y afortunadamente está completa, me cosen, me cierran y la verdad a partir de ahí me meten a mi cuarto de recuperación, que este cuarto estaba compartido por 4 mujeres,
Cabe aclarar que nunca se llevaron a mi bebé a revisar, a nada. Siempre estuvo conmigo. Me meten al cuarto, eran 4 mujeres y bueno, ya en mi cuarto de recuperación había 3 mujeres más con sus bebés. Me tuve que quedar ya 3 días más porque había todavía el riesgo de tener una infección, tanto mi bebé como yo. Pero fue bien difícil, les voy a decir, porque en este cuarto había solo un baño para 8 mujeres y lo difícil era que los bebés se despertaban unos a otros y fue muy caótico. Pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención en Alemania, no sé cómo es en México, pero a mí me habían comentado que sí se llevaban a tu bebé, que le checaban la calificación del tamiz, que los bañan, que todo eso. A mí no me dejaban bañar a mi bebé. Y mi bebé traía fluidos y todo, y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo no la voy a bañar, saben? Me decía mi esposo, no, es que aquí en Alemania está prohibido. O sea, el recién nacido se puede bañar a la semana y media de haber nacido, no antes. Para mí fue un shock. Yo dije, ¿cómo crees? No puede ser posible. En México estoy segura que hasta las abuelas le meten que la lechuga en el agua, que para relajarse y que los relaja mucho. Y no, me dijo, no, ni se te ocurra meterlo a bañar, te van a regañar. No podía usar la ropa que llevaba yo de mi bebé, ni pañales, el hospital te daba todo eso. Y bueno, tuve un problema con el pediatra y el hospital porque estos cuartos donde eran muy pequeños, era un tiempo donde hacía muchísimo calor y recuerdo que leí que las visitas eran hasta las 7 de la noche. Entonces yo la verdad, para no estar ahí, yo sí me salía porque ya había llegado mi mamá y pues yo me salía con mi mamá. Trataba de no estar ahí porque era muy, pero muy caluroso. Y recuerdo que una noche, ya eran como las 10 de la noche, regreso y una paciente tenía a toda su familia, era esposo, abuelitos, sus 2 hijos chiquititos, y me enojo porque sus hijos estaban acostados en mi camilla con los zapatos brincando y yo me enojé porque dije, ¿cómo es posible que me están diciendo que tengo? Yo sí dije, ¿cómo es posible que me dicen que hay una fuerte probabilidad de tener una infección? Y su familia de ella eran como unas 5 personas. Entonces, imagínense, yo estaba muy enojada porque dije, no es posible, y mucho más, ver a los niños brincar en mi cama con zapatos, estaban en el suelo y se limpiaban con mis sábanas. Y yo sí me enojé porque dije, no voy a permitir esto. Yo le dije a mi esposo, o me sacas o te juro que me salgo ahorita con mi bebé y nadie me va a detener. Empieza a llegar una enfermera, le empiezo a decir que estoy muy molesta porque la señora está dejando que sus hijos estén en mi camilla, que mi bebé ya empezaba con fiebre y que yo ya me quería ir a mi casa, que yo era responsable, pero que yo ya me quería ir. La enfermera llama a pediatría y viene un doctor y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo tanto alboroto? Y le digo, dame mi alta, yo me quiero ir con mi hija, ya no soporto este lugar, no hay nada de higiene, permiten que unos niños se estén limpiando con mis sábanas, que brinquen en mi cama con zapatos, que haya visitas a las 10 de la noche. Mi bebé tenía temperatura, ya estaba llorando muy irritada y le dije, yo me voy, yo no quiero más. Y me dijo, no te puedes ir, cálmate. Llamó a varias enfermeras, les empezó a decir cosas en alemán que no entendí en ese momento, o sea que si me recordaron a mi mamá, no me di cuenta. Pero bueno, van estas enfermeras, corren ya a las visitas. La verdad, la señora me echó unos ojos de muérete porque se dio cuenta que yo hice todo pues despapalle, pero siento que con razón, ¿sí? Porque no se me hizo padre, porque mi bebé tenía mucha fiebre, lloraba
todo el tiempo, yo no la podía calmar y contagiaba a los demás bebés el llanto. Estaba bajo mucho estrés, estaba muy enojada, yo ya me quería ir. Y bueno, al día siguiente me dan mi alta, me voy y mi matrona me dice yo voy a ir cada día, yo voy a ir diario a checar a tu bebé, a checarte a ti, el tema de la lactancia. Y ella iba día a día, pero... Y bueno, yo estaba feliz porque dije, ay, bueno, voy a tener pues una profesional guiarme en el aspecto de la lactancia. Y bueno, habla mi matrona que el día que me dan mi alta, que en la noche va a irme a visitar y que va a ser así hasta que yo lo necesite día a día porque mi bebé nació con muy bajo peso y que teníamos que subirla a su peso normal o el más adecuado para ella. Y yo llegando, les juro que bañé a mi bebé porque no la habían bañado desde que nació. Traía fluidos, ya eran muchos días. Entonces yo la baño y llega mi matrona. No sabe. Se súper enojó, me dijo que era una irresponsable, que cómo se me ocurría bañar a una recién nacida, que en Alemania los bebés se bañaban a la semana de haber nacido y que los bebés se bañaban solo 3 veces a la semana. 3 veces. Mi mamá y yo nos quedamos así viendo porque dijo que el agua dañaba la piel y que hasta los adultos se tenían que bañar 3 veces a la semana. Y cuando me dice eso yo siento así como en shock. Me regañó muy feo en frente de todos, a mi mamá también. De hecho, ese problema me hizo pelear con mi esposo porque mi esposo me dijo, ¿por qué lo hiciste? Si sabes que te habían dicho que en Alemania no es así. Yo sí le dije a mi esposo, es que en Latinoamérica la mayoría de la gente hace eso y de hecho los bebés descansan más cuando los bañas y bueno, tuvimos ahí, yo creo que fue nuestro primer choque cultural pero fuerte y yo lo que hacía era bañarla mucho antes de que ella llegara para ya no tener este tipo de problema. Pero sí siento que su mentalidad en ese aspecto no es la adecuada o la mejor. Siento yo, digo, me puedo equivocar si alguien de aquí es pediatra. Siento yo que el baño es lo mejor para los bebés. Y bueno, a partir de todo eso estuvo ella apoyándome en el tema de la lactancia. Al principio yo no tenía leche, me dio unos medicamentos y me ayudó. Nunca tuve dolor, no sufrí, o sea, fue una maravilla, la verdad, la matrona en este aspecto. Y bueno, hasta aquí llego con este episodio. Me gustaría mucho que me dejaran en los comentarios qué piensan. ¿Ustedes creen que el agua afecta a la piel y que los bebés es lo peor que puedes hacer de bañarlos? ¿Ustedes creen que eso es lo correcto? ¿Qué opinan sobre su manera de llevar el embarazo? Yo quiero decir que sí es muy difícil. Yo pensé que por ser Alemania un primer mundo iba a ser de lo más sencillo y de lo más ético llevar este proceso. Siento que pusieron mucho en riesgo a mi bebé y a mí con tantos días de pues forzar a mi cuerpo a tener el parto. Yo siento que cuando ya no puede el cuerpo, y creo que también deben de respetar la decisión de una mamá de que si uno quiere cesárea pues respetarla, ¿no? Siento que como aquí en México te dan a escoger y que si ven que ya tu cuerpo no puede dilatar más, pues llegan a la cesárea. Yo sufrí mucho, les voy a ser muy sincera. Fueron 4 días de contracciones, 4 días de incertidumbre, de miedo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la matrona tomó la mejor decisión con la ginecóloga? ¿Creen que pusieron mucho en juego en dejarme tantos días en proceso de parto?
O cuéntenme cómo fue su experiencia, si son mamás aquí en México, Latinoamérica o no sé, en otros lugares del mundo. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Los espero muy pronto, los quiero mucho y les mando un abrazo. Bye.